Muy buenas noches con todos nuestros ponentes, moderadores y participantes. Continuando con la Semana del Contador, hoy estamos en el tercer día de conferencias gratuitas. Tenemos en estos momentos a miembros de la Asociación Interamericana de Contabilidad del Perú con nuestro tema Pronunciamiento Internacional de Formación en Contabilidad, Desarrollo Profesional Inicial y Evaluación de la Competencia Profesional. Nuestra moderadora a cargo, la doctora contadora pública colegiada María Antonieta Olivares, miembros del Comité Técnico Interamericano de Contabilidad de Educación. Adelante, doctora. Gracias, Lisandra. Buenas noches, señor presidente de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú, Magíster Fernando Amauz Paucar y su junta directiva, al presidente del Comité Técnico Nacional Permanente, al director nacional ante AIC por Perú, Magíster Oscar Díaz Becerra, al MBA CPA Carlos Castro Umaña, expositor de esta noche, a los miembros adherentes de la AIC, a los distinguidos colegas de Perú y de otras latitudes, al público en general que hoy nos acompaña. Agradezco a la señorita Lisandra Sosa por las palabras de presentación y al doctor Oscar Díaz Becerra por la invitación cursada para ser moderadora de esta presentación, en el marco de la celebración del 64º aniversario de la Ley de Profesionalización del Contador Público en nuestro país. Permítanme en esta ocasión dar una cordial bienvenida al MBA CPA Carlos Castro Umaña, un privilegio para quien habla presentar a tan distinguido profesional de la República de Costa Rica, actualmente miembro de la Comisión Técnica de Educación de la AIC, contador público autorizado, licenciado en Administración de Negocios con énfasis en Contabilidad de la Universidad de Costa Rica, máster summa cum laude en Administración de Empresas de la Universidad de las Ciencias y las Artes de Costa Rica, estudiante del doctorado en Educación de la Universidad Católica de Costa Rica, certificado en NIF para pymes por la ICAO, NIF completas por ACA, NIF y NIA por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, expositor nacional e internacional en el tema de normatividad contable internacional y expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Quien nos presentará la ponencia Pronunciamiento Internacional de Formación en Contabilidad número 6, Desarrollo Profesional Inicial, Evaluación de la Competencia Profesional. Un tema de mucha relevancia porque es parte de las normas emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contabilidad, pertenece al IFAC y tiene como propósito desarrollar normas internacionales de educación de alta calidad, facilitar la implementación y convergencia, incrementar la competencia de la profesión contable a nivel global y fortalecer la confianza del público. Estas normas internacionales, conocidas hoy por los pronunciamientos internacionales de formación en contabilidad, son un conjunto de estándares de calidad relativos a la formación inicial y continua del profesional en contabilidad. Es un punto de referencia de la formación mínima indispensable, que por primera vez fueron emitidas el año 2003 y cuya última versión actualizada es del año 2017 y la versión en español del año 2019. A continuación, invito al MBA CPA Carlos Castro Umaña para que dé inicio a su presentación. Muy buenas tardes desde Costa Rica. Tardes, no sé por allá si estará un poquito más oscuro. Quisiera no solo agradecer a María Antonieta su introducción, sino también a todos ustedes, colegas del Perú, que están en esta semana de celebración. Para nosotros aquí en Costa Rica y desde la Universidad de Costa Rica, donde ejerzo la parte docente, les hacemos llegar un cordial saludo. Me voy a permitir presentar pantalla. Ok.
Creo que estamos ya en pantalla, sí, ¿verdad? Muy bien. Hoy vamos a conversar sobre una de las normas o de los pronunciamientos que tiene relación con los procesos de formación. Y específicamente una que, a mi criterio, es una de las que eventualmente tenemos mayor desfase de cumplimiento de acuerdo con las obligaciones que todos los miembros, ¿verdad? Todos los países miembros de IFAC, especialmente en América Latina, tenemos como un enorme reto, que sería la evaluación de las competencias profesionales al ingreso al proceso profesional o al desarrollo profesional, es decir, una vez que ha concluido los procesos de formación. Primero, como bien nos decía la colega María Antonieta, esto es parte de una de las obligaciones que tienen los miembros de IFAC, ¿verdad? Especialmente en las declaraciones de obligaciones de los miembros, la número 2, que habla sobre las normas internacionales y otros pronunciamientos emitidos por la Junta de Educación. Y vean que de una forma muy particular está de segundo lugar en los procesos de declaración de obligaciones y tiene también su intención, a mi criterio, porque, bueno, antes de iniciar nuestro desarrollo profesional tenemos que estar bien formados, ¿verdad? Estas declaraciones han sido emitidas en su última versión en el 2019, ¿verdad? Y se pretende, de alguna manera, la Junta de Normas de Educación, fortalecer el desarrollo de la profesión desde la mejora de la formación de los futuros profesionales, ¿verdad? Y trabaja en 3 grandes bloques. Lo que tiene que ver con todo el proceso previo al inicio de la formación, ¿verdad? Los accesos de entrada a los programas de estudio. Después, todo lo que tiene que ver con la parte fuerte, que es el desarrollo profesional inicial, ¿verdad? Pero no olvida lo que viene a continuación dentro de nuestro desarrollo o de nuestra profesión, ¿verdad? De nuestro ejercicio profesional, que es la actualización, ¿verdad? El desarrollo profesional continuo. Somos una profesión que nunca dejamos de estudiar, nunca dejamos de aprender, ¿verdad? La ecuación contable y el debe y haber serán siempre los mismos, pero cómo los llenamos y cómo lo utilizamos y cómo llenamos los criterios para hacer los procesos de registro y presentación de la información en un mundo en el que los negocios son tan cambiantes, ¿verdad? Y el desarrollo tecnológico ahora nos está llevando a tomar decisiones de una manera diferente, porque tenemos herramientas diferentes, ¿verdad? Ya no era el tema del registro en libros, luego el registro en sistemas, ahora prácticamente casi que ni hacemos registros, ¿verdad? Ya los procesos de auditoría son completamente diferentes y bueno, al cambiar los entornos, pues nuestra profesión nos obliga a seguir preparándonos. Específicamente en los pronunciamientos de formación, tenemos 8 grandes bloques, ¿verdad? Dentro de los 3 que les comentaba, tenemos 8 pronunciamientos. El que conversábamos inicialmente, que eran los requerimientos al ingreso a los procesos de formación, ¿verdad? ¿Cómo entran o cuáles son los requisitos deseables para el ingreso a la universidad, ¿verdad? Luego vienen 3 grandes procesos de formación, por decirlo de alguna manera, o 3 grandes pronunciamientos sobre el proceso de formación específico, que sería toda la gestión de competencias, que estaremos hablando de lo que son competencias duras, conocimiento de la norma, conocimiento de la parte legal, ¿verdad? Y por otro lado, las habilidades profesionales, que tiene que ver mucho, ¿verdad? Con lo que es los procesos
de conocimiento y desarrollo de habilidades como las habilidades blandas, como las habilidades de análisis crítico, ¿verdad? Pensamiento lógico matemático, ¿verdad? Etcétera. Y después todo el proceso de formación de valores, ética y actitudes, que muchas veces es de manera transversal dentro de los programas de estudio. Luego, en el pronunciamiento 5 nos regula, ¿verdad? ¿Cuáles son los aspectos deseables de la experiencia práctica, que es muy necesaria? La que vamos a conversar hoy específicamente, que es la evaluación de competencias, una vez realizado el proceso de formación. Luego tendríamos el desarrollo profesional continuo como parte del proceso de crecimiento, ¿verdad? Y ampliación de las competencias formadas inicialmente. Y de último, ¿verdad? Las competencias del ejercicio específicamente sobre la responsabilidad de los socios de auditoría. Entonces, como pueden ver ustedes, es un proceso constante, continuo, pero la primera parte, las primeras 6 normas o pronunciamientos nos marcan ese proceso de formación inicial. Bien, específicamente sobre este proceso de construcción del aseguramiento, hablemoslo así, de las competencias, se establecen algunas necesidades específicas que nos requiere este pronunciamiento y que de alguna manera, como les comentaba inicialmente, es todo un reto para nuestros países, nuestros colegios, nuestros gremios, porque se requiere el aseguramiento. Entonces, ¿en manos de quién está el aseguramiento de la calidad del proceso de formación al iniciar la ejecución de las labores? Entonces, de alguna u otra manera, ¿verdad? Todo este proceso previo que va desde la construcción de competencias, habilidades, valores y actitudes, y el complemento de la experiencia práctica en la que ponemos en primera instancia esa experiencia inicial de contacto con el entorno del desarrollo profesional, viene a ser, ¿verdad?, la parte formativa que de una u otra forma, digámoslo, que no está tan lejano de lo que el IFAC nos requiere. Existen algunas diferencias particulares en la forma en la que se lleva a cabo estas labores, ¿verdad? Este proceso de formación. Incluso existen diferencias significativas entre cómo abordan esta experiencia práctica, pero de una u otra manera esta parte de buena forma sí se cumple. Ahora, el tema aquí es la evaluación, como valoración de las competencias profesionales adquiridas en este proceso de formación inicial. La idea es, ¿verdad?, centrarnos en la evaluación de si esas competencias han sido adecuadamente desarrolladas por los profesionales. Claro, entonces vendría una disyuntiva entre si están formados bien los muchachos, ¿verdad?, a la hora de salir de las universidades, y qué tanto, ¿verdad?, qué tantas deficiencias podríamos arrastrar hacia el desarrollo profesional, que debe ser cubierto por la responsabilidad de los organismos de dar formación continua. Entonces, este es la barrera en la que eventualmente el IFAC quisiera que se hiciera un proceso de evaluación. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de este pronunciamiento? Es evaluar si los aspirantes a profesionales del área nuestra de contaduría han alcanzado el nivel apropiado de competencia profesional que se necesita para realizar la función de un profesional en contaduría, ¿verdad? ¿En manos de quién recaería esta evaluación? En manos de los organismos que son miembros del IFAC, ¿verdad? Entonces veamos aquí que los gremios son los que, en buena teoría,
¿verdad? Analizando todas las normativas de la región, de una u otra manera nos aseguramos que está en manos de los gremios, esta representación y esta comunicación entre el IFAC y el país. Entonces es ellos los que deben de velar porque se cumpla estos requerimientos. Ahora bien, el organismo miembro de IFAC debe realizar, entre otras actividades, un solo examen multidisciplinario, evaluaciones variadas según el enfoque en los que se desarrollan las áreas específicas de competencia y, ojalá, exámenes o evaluaciones o visitas en los lugares de trabajo. Entonces, esa es primero la gran pregunta que nos debemos de hacer. ¿Tenemos potestades en cada país para que el miembro de IFAC, el colegio regional o departamental, que es el que accedemos inicialmente a la hora de hacer los procesos de incorporación en los países en los que es obligatorio, ¿verdad? O eventualmente, ¿qué potestades tiene un gremio, un colegio profesional, ¿verdad? Para poder acceder a hacer esa evaluación cuando los profesionales no requieren, no es obligatoria la colegiación? Vean que es un gran reto para los que son miembros de IFAC, ¿verdad? Para los colegios profesionales o gremiales, para poder lograr esto, o de alguna manera asegurar de que se esté haciendo aunque no esté en manos de ellos. Como por ejemplo, en el caso de esta parte inicial de competencias, ¿verdad? De evaluación de competencias, por ejemplo, en México. Entonces vamos a ver al final algunos ejemplos. Bueno, el mecanismo de evaluación puede ser muy variado, ¿verdad? Según el aspecto particular de la competencia que se pretende evaluar, desde exámenes escritos, orales, pruebas objetivas, pruebas asistidas con tecnología de información y comunicación, así como también evaluaciones en el lugar de trabajo y revisión de un portafolio de evidencia sobre el desarrollo de dichas actividades laborales, ¿verdad? Entonces, vean que de alguna manera la forma en la que tome la evaluación es muy variada dependiendo en dónde estemos nosotros enfocando la competencia que queramos evaluar. Pero también entonces hay factores determinantes para una evaluación de este tipo. Factores geográficos, disponibilidad de los recursos para financiar estas pruebas o estas visitas, por ejemplo, cuando fuéramos a hacer visitas. El número y los antecedentes de los aspirantes, ¿verdad? Que podría sobrepasar la capacidad que tenga el organismo para hacer las evaluaciones. La disponibilidad de condiciones para realizar las evaluaciones cuando estamos hablando de visitas a los lugares de trabajo, la complejidad y la variedad de las labores que probablemente no, yo me imagino, en temas de evaluaciones de inventario, por ejemplo, en laboratorios químicos, probablemente un visitante, ¿verdad? No va a tener la misma movilidad y el mismo acceso a los lugares, por ejemplo, cuando un aspirante está laborando en esas áreas, por ejemplo, áreas restringidas. Las expectativas relativas a la naturaleza y la extensión de las competencias, ¿verdad? Por parte de los interesados, ¿cuál es el rango de acción, de aplicación de esa competencia, ¿verdad? Puede ser muy especializadas, como áreas financieras, por ejemplo, áreas de riesgo, o eventualmente la práctica profesional en áreas menos complejas. Y el nivel de juicio profesional que debemos nosotros verificar según el trabajo o la labor que esté realizando. Entonces, son factores determinantes de cómo construir y cómo diseñar, ¿verdad? Y en qué momento aplicar estos procesos de evaluación. Adicionalmente, en la norma, este pronunciamiento nos marca una serie de principios que son complementarios entre sí, ¿verdad? Pero no dejan de luchar, ¿verdad? Por su preponderancia en los procesos de diseño de las evaluaciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Necesitamos altos niveles de confiabilidad, altos niveles de validez, equidad, transparencia y suficiencia por parte de los organismos miembros de IFAC.
que no se convierta entonces en obstáculos para que los aspirantes puedan ingresar al desarrollo de su ejercicio profesional, pero tampoco, ¿verdad?, que no exista, que es uno de los temas complejos en nuestros países. Con respecto a la confiabilidad, se considera que una actividad de evaluación logra un nivel de confiabilidad adecuado si al aplicarse en condiciones similares brinda resultados similares, o bien si asesores que actúan de forma independiente a los que ejecutan la prueba van a llegar a un juicio similar en circunstancias similares, ¿verdad? Entonces quiere decir que la prueba está bien diseñada. Por otro lado, la validez, ¿verdad? Y esta se logra cuando la evaluación mide lo que se pretende medir, ¿verdad? Entonces ahí hablamos de tres grandes características. La validez aparente, ¿verdad? Lo que esperamos que se vea. La validez predictiva, lo es que esperamos que vaya a tener como resultado. Y la validez del contenido, que sea precisamente lo que debe evaluarse con respecto a el desarrollo de esa competencia. Y aquí, otro obstáculo que tenemos es la gran división entre brindar formación por contenidos y brindar formación por competencias. Y en nuestros países todavía se mantiene muy arraigado el concepto de contenidos más que de competencias. Y las competencias vienen siendo aspiraciones transversales del proceso de formación. Y entonces aquí tenemos otro enorme reto que sea evidente para los que van a ser evaluados. Otro de los principios es el principio de equidad, ¿verdad? Y esto nos dice que si una actividad de evaluación es justa y sin sesgos, tiene un alto nivel de equidad, ¿verdad? Estamos hablando de que estas actividades de evaluación serán equitativas si aquellos que las diseñan están conscientes de los posibles sesgos en su diseño. Entonces debemos ser conscientes y debemos de aceptar que eventualmente a la hora de hacer diseños de pruebas, probablemente entonces los diseñadores o los que están aportando los contenidos de la aplicación de la prueba podrían tener alguna preferencia particular, ¿verdad?, por algunos de los temas dentro de la evaluación de la competencia. Entonces, ahí hay que tener ese cuidado de verificación. Otro de los principios, que creo que es uno de los que es mejor visto desde fuera, es la transparencia, ¿verdad? Y se logra un alto nivel de transparencia si las comunicaciones son claras y accesibles para los interesados. Y los detalles de la actividad de evaluación son reveladas públicamente. Y ahora vamos a ver un ejemplo de un proceso que se realiza en México que es muy abierto, ¿verdad? Que se da a conocer, no se dan a conocer, vamos a ver, no se dan a conocer las pruebas previas, ¿verdad? Pero sí podemos acceder incluso a cómo fue la prueba y cuáles fueron las respuestas correctas. Y luego incluso, ¿verdad? Lo vamos a ver también en un ejemplo del CFC brasileño, donde vemos incluso quiénes aprueban estas evaluaciones. Vean el nivel de transparencia que se requiere. El otro principio es el de suficiencia. Para que una actividad de evaluación logre un alto nivel de suficiencia, debe haber equilibrio entre la profundidad, la amplitud, el conocimiento y la forma de aplicación, así como también lograr un equilibrio para poder combinar el contenido de distintas áreas de aplicación a una serie de situaciones y contextos. Entonces, quienes diseñan la prueba deben de tener el cuidado de cumplir con estos principios, de facilitar una prueba equilibrada, libre de sesgos y que luego podamos asegurar un proceso de transparencia. Bien, con respecto a la evidencia verificable, este proceso de la evaluación debe basar la evaluación de forma que se asegure una evidencia verificable de su cumplimiento. Una actividad de evaluación va a lograr esta evidencia verificable cuando llega a ser objetiva,
cuando sea capaz de probarse y que pueda ser evidenciada por escrito o de forma electrónica, brindando confianza, parte de lo que hablábamos inicialmente, la confiabilidad en los interesados sobre el nivel apropiado de competencia profesional. Pero entonces vean que de una forma clara, la forma en la que se diseña la prueba, la profundidad, los contenidos, ¿verdad? La intención, debe ser objetiva y verificable. Bien, esto es lo que nos dice el pronunciamiento, pero vamos ahora a ver cómo ese pronunciamiento tiene arraigo de aplicación en nuestra región. Iniciamos por condiciones que podrían, ¿verdad? Presionar o tener alguna injerencia en el éxito de la aplicación. Entonces, vamos a ver, ¿qué sería lo ideal? Que hubiese pruebas, ¿verdad? Al ingreso a la profesión. ¿Quién tiene el acceso y el control, ¿verdad? Del ejercicio profesional? Para poder poner una barrera digo yo, un punto de control que sea estas pruebas. Muchas veces ni siquiera existe obligación de incorporación a un colegio, a un instituto o a un gremio profesional. ¿Quiénes en América Latina, de todos nuestros 27 países, quiénes tienen acceso, ¿verdad?, a controlar el registro de los profesionales? Argentina, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, el Perú, República Dominicana, Venezuela, y hace muy poco, la confirmación, porque había existido un proceso en el que se le quería quitar estas potestades a Puerto Rico, ¿verdad? Es reciente, hace poquito hubo una resolución del Tribunal Supremo que aplaudimos, porque bueno, de alguna manera tratamos de asegurar esa calidad de ingreso. Puede haber países en los que no es el colegio o el gremio el que hace ese control de ingreso, ese registro obligatorio, ¿verdad? Con algunos de los requisitos. Y no estoy hablando de que se haga la evaluación como nos está diciendo el IFAC. No. Son registros obligatorios. Puede ser que haya un registro, pero nada más presenta su título universitario, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poquito más de algunas condiciones. Bueno, ¿qué países no tienen en sus manos los gremios el control del registro de profesionales, pero que sí es obligatorio, ¿verdad? Bueno, Colombia tiene la potestad de que los profesionales, una vez que han salido de su universidad, puedan ejercer, pero no tienen que incorporarse a los diferentes colegios o institutos, no, sino que lo hace la Junta Central de Contadores, que es un organismo regulador de la profesión de carácter público. En el caso específico de El Salvador, la Junta de Control de la Profesión de Contaduría y Auditoría, que es una mesa, ¿verdad? Un board, una junta, donde el instituto solo tiene una representación. O sea, de todas las sillas de esa mesa, ¿verdad? Solo tiene un espacio y eventualmente está en manos del gobierno. Y el otro país que también no está en manos del gremio, sino del gobierno, es Panamá, con la Junta Técnica de Contabilidad. Entonces, tiene una serie de requerimientos de presentación, de documentación, para incorporarse al ejercicio profesional. Pero las condiciones son diferentes. O sea, cómo lograr esta evaluación que hemos hablado hace un momento, se logre implementar, bueno, es todo un reto para nosotros. Bueno, el otro tema sería, ahora sí, ¿quiénes tienen prueba de competencias profesionales para el ejercicio de la profesión, o de contador o auditor? Y que en este caso no necesariamente está en manos del gremio,
¿verdad? Vamos a ver, ¿quiénes sí están en manos del gremio con examen de competencias? Brasil, Haití, Nicaragua, Puerto Rico, y en el caso específico de México, no lo hace el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, no hace la prueba. La prueba se realiza para todos los títulos profesionales, no necesariamente solo contadores, no. Ingenieros, administradores, estadísticos, ¿verdad? Todos pasan a través de pruebas que se realizan en el Ceneval, ¿verdad? Este Ceneval es un organismo público, ¿verdad? Controlado, vamos a ver, es un organismo privado de origen o de beneficio público, porque en realidad sí es controlado un poquito por el tema de gobierno, pero está en paralelo a la Secretaría de Educación. Entonces van a ver ustedes qué interesante los procesos de evaluación que ellos tienen. Bueno, entonces en buena teoría, si quisiéramos decir cuáles están cumpliendo, o al menos en la forma en la que esperaría IFAC, este pronunciamiento serían solo estos 5 países. El resto de nosotros, ¿verdad? Tenemos colegiación no obligatoria, que eso es un problema, y en los que eventualmente tenemos colegiación obligatoria, los requisitos de incorporación no necesariamente implican una prueba, ¿verdad? Algunos experiencia, que ese sería el otro tema. Ahora, ¿qué países requieren un curso de ética o una inducción en el ámbito deontológico para el ingreso a los colegios o institutos profesionales? Bueno, Costa Rica tiene un curso, realiza una prueba de ética, ¿verdad? Pero en realidad aquí están realmente utilizando esta prueba, que debería de ser estrictamente de ética, para incluir algunos contenidos de competencias profesionales en normativa contable, en auditoría, ¿verdad? En riesgos. De hecho, no necesariamente es lo que se esperaría, ¿verdad? Que sea abiertamente una evaluación de competencias. Panamá tiene una inducción sobre el tema de ética, así como el Perú. También tiene una pequeña inducción, pero no estamos hablando de pruebas. Bien, otra de las cosas que podríamos ver que se esté realizando verificación, ¿verdad? Que algunos se hacen a nivel de visita, otros no. Colombia, por ejemplo, ya recordamos que Colombia no tiene obligación de incorporación a un colegio, pero sí, ¿verdad? A la Junta de Contadores, y requieren un año de experiencia previa. En Costa Rica, en El Salvador y en Nicaragua son 2 años, ¿verdad? Y hay, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, donde estamos nosotros, sí existe, digamos, una verificación in situ, ¿verdad? O eventualmente una verificación de contenidos, cuando estábamos hablando de un profesional que ha ejercido bajo la tutela de un contador público. Y en el caso de Haití, 5 años, ¿verdad? Es el que es más fuerte. Bueno, ahora bien, esto es hasta donde llegamos nosotros. Estamos hablando de la evaluación de competencias antes de iniciar el ejercicio profesional. Pero existen 3 casos particulares en los que, una vez incorporados o eventualmente para tomar un camino de especialización, deben o requieren un proceso de certificación. Vamos a ver, en el caso de México, ¿verdad? Tienen todo un programa, ¿verdad? De capacitación con exámenes, ¿verdad? Ahí tienen una particularidad. En la investigación que hice, me encontré que incluso los profesionales con mayor edad, los procesos de acreditación de conocimientos son diferentes, ¿verdad? Ellos más bien brindan experiencia, ¿verdad? Y tienen unas horas de cumplimiento más bien para brindar experiencia a los que vienen entrando. Muy bonito. Y claro, los desarrollos de capacitación continua en México son muy interesantes. En el caso de Brasil, los procesos de certificación
¿verdad? Fuera del examen inicial, ya son específicamente en áreas de conocimiento o de desarrollo, especialmente en entidades reguladas. Que ese es otro tema también que ha sido un filtro de evaluación, que en las comisiones o en los auditores que trabajan en entidades inscritas en comisiones de valores o riesgos, aseguradoras, tienen una serie de requisitos, pero no tienen prueba, ¿verdad? En Brasil sí tienen una prueba. Ya vamos a ver un ejemplo de hecho. Y en el Perú, ¿verdad? Mejor ustedes me dicen que yo, ¿verdad? Lo que investigamos y lo que hemos conversado con los colegas que forman parte de la Comisión de Educación de AIC, ¿verdad? Don Oscar Díaz y María Antonieta y otro grupo, don José Carlos Dextre, que por cierto hoy en la mañana estábamos reunidos en haciendo una investigación. Precisamente tienen un programa de actualización, ¿verdad? Muy parecido, en una línea parecida a la de México. Pero esto no es el punto en el que estábamos hablando, sino el que sigue, que sería el desarrollo profesional continuado, que viene a ser de alguna u otra manera un paliativo, ¿verdad? De lo que no se pudo lograr al inicio, porque legalmente incluso, ¿verdad? Las legislaciones a veces son más amplias para que todo el mundo tenga acceso al trabajo, pero de alguna u otra manera, los institutos, los colegios, ¿verdad? La Junta de Decanos impulsa estos procesos de mejora del desarrollo, pero ya una vez incorporados al desarrollo profesional. Vamos a ver, y ahí les quería mostrar algunos ejemplos de pruebas en los países de la región. O sea, es decir, una vez concluye su proceso de formación, se incorpora a los exámenes para luego poder ejercer, ¿verdad? Vean que en el caso de Brasil tiene dos grandes bloques. Lo que hablábamos de exámenes de suficiencia, este es de ingreso. Esta prueba está destinada, tiene como objetivo obtener el registro de categoría de contador, ¿verdad? Y puede ser desarrollada por bachilleres y estudiantes del último año de carrera de contabilidad. O sea, ya una vez ahí ya pueden hacer la inscripción en la prueba. Esta está diseñada, ¿verdad? A través de un examen en todos los estados, a través del Consejo Federal de Contabilidad, ¿verdad? Este es un ejemplo, como pueden ver ustedes en la imagen, ¿verdad? De una de las plantillas en las que es la portada de la prueba. Bien, y este es me tomé a la tarea, vean aquí el rango de transparencia que tiene, ¿verdad? Esta prueba, que yo después de haber hecho la prueba, o cualquiera, de hecho yo lo hice, entré a la página del Consejo Federal, busqué, ¿verdad? ¿Dónde está el apartado de las pruebas? ¿Qué era la prueba? Y de una vez ahí tenía yo la oportunidad de ver, y no un ejemplo, no, la prueba que se había realizado, la primera prueba que se desarrolló en el primer trimestre de este año. Vean, y ahí está. Y bueno, para los que les gusta ya deben estar haciendo sus numeritos, ¿verdad? Para ver cuál sería la correcta, ¿verdad? Tengo la mano levantada de la colega Florencia. Sí, no sé, Florencia, si usted tiene acceso a encender el micrófono. No sé si tiene acceso a poder activar el micrófono. Me parece que no. Ok. Le vamos a solicitar que escriba su pregunta. Sí, por favor, por favor. Ok, entonces continuamos. Quedamos al pendiente, Florencia. Entonces, vean que aquí está uno de los ejemplos de la prueba, ¿verdad? Aquí podemos incluso, ¿verdad? Hasta practicar un poquitito, ¿verdad?
Esa por una parte. Segunda situación del tema de la transparencia. Los resultados. Y entonces, posterior al examen, se publican los resultados. Y ya como ustedes pueden ver, era la opción B, ¿verdad? Para los que sacaron cálculos, que son buenos para la calculadora, era la opción B. Voy a devolverme nada más para hacerme una idea. Bueno, no soy muy bueno en portugués, pero ahí están los datos. Ok. Y después presentan, publican los que han sido aprobados, ¿verdad? Entonces vean que está totalmente transparente, más la comunicación inicial de cuáles son las características de la prueba, ¿verdad? Todo eso lo está presentando en la página del CFC. Bien, esto para Brasil. En el área de examen de suficiencia, es decir, para entrar. Posteriormente, quienes quieran entrar a laborar a ejercer la profesión como auditores, por ejemplo, en entidades reguladas como las bolsas de valores, como la de seguros, ¿verdad? Y otras organizaciones reguladas por las superintendencias, ¿verdad? O los organismos reguladores de valores, deben hacer un proceso de inscripción en un registro de auditores, ¿verdad? Que está igual en el Consejo Federal, ¿verdad? Y deben hacer una prueba específica de la competencia específica sobre las áreas. Por ejemplo, todo el tema de riesgos. Entonces habrá que hacer pruebas para comprobar su conocimiento, ¿verdad? En el área de riesgos, en el área de valores, finanzas, etcétera. Esta prueba es aplicada también por el Consejo Federal, ¿verdad? A través de un examen ya más específico, se llama examen de calificación técnica. Está compuesto por una comisión que desarrolla la prueba, por miembros designados por el Consejo Federal y el Instituto de Auditores, ¿verdad? Recuerden que el IBRACON también es parte de. Estas pruebas son variadas. Prueba de calificación técnica general, para la Comisión de Valores, para Banco Central de Brasil, específicas para seguros, para la Superintendencia Nacional de la Previsión Complementaria, temas de pensiones, y también para los aspectos del ejercicio profesional en el área de peritaje. Estas pruebas son más específicas, ya no son tanto de hacer cálculos y poner números, que sería la de suficiencia, sino esta lleva más análisis crítico. Y aquí hay un ejemplo. Vean el nivel de transparencia que se tiene, que todos podemos ingresar, ver la prueba que se había hecho, ver los resultados. En este caso igual, viene una serie de consultas, ¿verdad? Una serie de casos pequeños donde debe de indicarse cuál es el criterio correspondiente, ¿verdad? Y aquí también está abierto para conocer los resultados de los que han sido aprobados y su número ya de inscripción, y los resultados de la prueba, cuáles son los aspectos correctos. Vean que entonces aquí se abre o se puede cumplir con este proceso de transparencia, y claro, tiene toda una logística que tiene un costo significativo, ¿verdad? Porque esto se aplica a lo largo y ancho de todo el país. Bien, vámonos a el proceso de evaluación de salida de la universidad, ¿verdad? No estamos ingresando al ejercicio profesional todavía. Es de salida de las universidades, de cualquier profesión. Y existen en varios ámbitos. En el caso específico de lo que nos corresponde a nosotros sería las licenciaturas. Este examen o estas pruebas están reguladas, ¿verdad? A nivel legal por el gobierno, ¿verdad? Pero es aplicado por la Ceneval, que es una asociación civil que tiene como actividad principal el diseño y la aplicación de estos instrumentos de evaluación de conocimientos, habilidades y competencias. Y claro, está obligada también a los procesos de dar a conocer la forma de organización de las pruebas, así como divulgar los resultados. Este
este proceso es diferenciado en N cantidad de profesiones, no solo la nuestra, ¿verdad? El egresado de una profesión en México debe hacer esta comprobación. Es decir, que no le queda el criterio de aprobación de salida a la universidad con entregarle su título, sino que debe realizar esta prueba. Y luego de aprobarla, le queda, ahora sí, le queda acreditada, ¿verdad? En el registro, para poder ahora sí ejercer la profesión, ¿verdad? Creo que tenemos una situación aquí, vamos a ver. Tengo alguien que no tiene acceso a cámara y micrófono. Bueno, vamos a ver si podemos hacer la pregunta por escrito, ¿verdad? Para ir tomándonos el tiempo. Con todo gusto creo que tenemos tiempo para poder verlo. Bien. Ok, entonces, aquí tenemos dos pruebas específicas. Un examen escrito, ¿verdad? Que es de opción múltiple, y un examen oral. Y este examen oral está compuesto por un trabajo escrito con una solución de un caso que se le ha entregado, presenta la solución y hay una réplica de un jurado. Vean que entonces tiene dos grandes bloques. Es un tema más extenso, ¿verdad? Que el mismo examen que se hacía en México. Y para ellos también, por un tema de transparencia, la guía de todo el proceso, por ejemplo, hay por profesión. En este caso les presento la portada de la guía del sustentante del examen general de licenciatura en contabilidad y también cómo es el proceso de inscripción completo que está publicado en la página del mismo Ceneval en México. Entonces, también el proceso de transparencia de cómo realizar la prueba vienen ejemplos para que los sustentantes se puedan hacer una idea de cómo es este proceso de evaluación. Previo a obtener el título universitario, una vez que ya ha concluido, ¿verdad?, el proceso de formación universitaria, ¿verdad?, incluso antes de incorporarse a los colegios profesionales. De hecho, en México no es obligatoria la colegiatura, pero, ¿verdad?, para ejercer en ciertas áreas sí se requiere estos registros. Y como pueden ver ustedes, en específico esta prueba quise tomarla de licenciatura de la parte escrita. Tenemos áreas de sistema de información, contabilidad administrativa, costos, tributación, auditoría. Por el otro lado también se hacen evaluación de habilidades, de la comprensión lectora y la redacción. Entonces vean que hay 142 reactivos en la parte de habilidades duras, por decir así, o competencias duras, que digo yo, y en el tema de específicas de comunicación, 60 ítems de evaluación. Ok, antes de hacer mi última conclusión, ¿por qué ha costado tanto estos procesos de adopción? Vean que en el mapa que ustedes pueden ver ahí, nuestra región solo tiene muy pocas excepciones, 2 excepciones específicas de adopción. La gran mayoría parcialmente adoptadas. Y Chile, ¿verdad?, que no lo ha adoptado por sí. Entonces vean que el proceso de parcialmente adoptado, ¿dónde está la debilidad? Precisamente en este punto de la evaluación previa al inicio del ejercicio profesional. Y ya hemos visto las diferentes condiciones que se convierten en obstáculos para que los miembros de IFAC, ¿verdad?, representantes de la profesión del país en IFAC, puedan cumplir con estos rangos o estos criterios deseables, ¿verdad?, de desarrollo. Es un tema muchas veces de carácter legal, tinte político, también de las características particulares del desarrollo de las diferentes profesiones. No es un tema exclusivo de los contadores y auditores, pero de una u otra manera no ha sido un camino fácil, y ya ustedes han visto que muy pocos países tienen este proceso de evaluación, ¿verdad?, de manera bien implementada, ¿verdad? Por eso es que nosotros nos quedamos, ¿verdad?, de alguna manera esperanzados en que
estos procesos de mejora del conocimiento, de desarrollo de nuevas habilidades, lo hagamos a través de los procesos de capacitación continuada, a través de diplomados, a través de certificaciones como tienen ustedes en el Perú, de una u otra manera posterior al ingreso al ejercicio profesional. Les dejo mi correo electrónico y mi número telefónico. Muy agradecidos por la oportunidad de poner un granito de arena en esta celebración de la Semana del Contador Público del año 2023. Y quedo a sus órdenes. Sientan en este su servidor un amigo, ¿verdad? Y quisiera poder recibirles aquí en Costa Rica, pero bueno, mi corazón va para allá y un abrazo fraterno. Muy amables y muchísimas gracias. Quedo entonces ahora al espacio de las consultas. Gracias, Carlos, por tu brillante presentación y también por haber compartido con nosotros los resultados de tu investigación sobre el estatus de la implementación de la PIF número 6 en América Latina. Luego de la investigación que tú nos acabas de exponer, ¿qué tipo de evaluación tú sugerirías a los organismos profesionales para la implementación de esta norma a efectos de que los titulados puedan obtener la colegiatura? Sí, yo creo que hay una dificultad técnica, perdón, legal y a veces política para poder poner de barrera de entrada o de requisito de incorporación al ejercicio profesional, ¿verdad? Creo que de alguna forma aquellos países en los que la colegiación es obligatoria, ¿verdad? Hay que luchar un poquito por hacer una modificación reglamentaria o incluso legal para poder incorporar ese requisito. Ahora, la prueba por sí mismo, la que siempre conocemos, que es un examen, ¿verdad? A veces genera cierto rechazo, ¿verdad? ¿Para qué me van a hacer una prueba si yo ya en la universidad logré aprobar el título, ¿verdad? Pero de alguna manera sería ideal para efectos del IFAC poder poner alguna prueba, ¿verdad? O alguna comprobación de conocimientos que no necesariamente sea un examen. Visitas a los lugares donde las personas están trabajando, ¿verdad? Con formación de equipos de evaluación, ¿verdad? Por zona, podría ser, ¿verdad? Pero el gran peso de esta evaluación de competencias queda, por un lado, donde salen de la universidad ya con su título, ya santa palabra, como decimos aquí en Costa Rica, ya se supone que ya sabe, ¿verdad? Hay que ver si en la calle, y que es un riesgo enorme, porque si en la universidad no se desarrollaron esas competencias adecuadamente y salen a la calle, el daño que le estamos haciendo es al público, a los usuarios de nuestros servicios. Entonces, el hecho de que venga un proceso de capacitación posterior, donde para revalidar el registro profesional deba presentar actualización profesional y ojalá programada por el mismo colegio profesional, sería, ¿verdad?, una de las formas en las que lograríamos un mejor acceso a este control, por decirlo de alguna manera, sin tener que realizar la prueba, que ya vimos, por ejemplo, en México y en Brasil, que son bastante grandes. Rigurosos, ¿no? Sí. Sí. Bueno, el colega Oscar Guamanchoque dice, hoy en día ser profesional implica ser competitivo y todos los colegios deberían evaluar a sus agremiados al menos una vez al año. Sí, vean, ciertísimo, ojalá, pero vean lo que sucede, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿verdad? El ACPA, ellos hacen una reválida del registro profesional con una prueba comprensiva, similar a la que se está en Brasil, cada 5 años, ¿verdad? Entonces eso requiere de que nos mantengamos, ¿verdad?, siempre en constante actualización. Vamos a ver, qué triste que tenga que venir una prueba obligatoria para hacer esa comprobación, si no más bien deberíamos de sobrepasar la prueba con un desarrollo profesional continuado, y como bien dice el colega, es una responsabilidad. Entonces, qué triste que sea el mercado el que te tenga que castigar diciendo ya no te contrato porque es que no sabes de ese tema. Por ejemplo, en este caso específico del área de finanzas digitales.
Bueno, es que miren, necesitamos un profesional que conozca y que nos pueda hacer los procesos de certificación, auditoría, revisión de todo el tema de criptomonedas, por ejemplo, de desarrollo de instrumentos financieros digitales. Si no estás al tanto, prácticamente ese rango de trabajo ya te lo están quitando. Entonces, que sea un tema de obligación no debería ser el motivador, pero muchas veces no nos queda otra más que poner un mínimo para asegurarnos de que al menos todos logremos pasar ese mínimo requerido, ¿verdad? Sí. Nuestra colega Serafina nos pregunta, dice qué pregunta se considera, debe ser qué prueba, ¿no? ¿Qué prueba se considera para entrar a trabajar a una entidad financiera como auditor en vuestro país? Sí, ahí vamos a ver. Se requieren dos cosas. Primero, es colegiación obligatoria. Deben necesariamente cumplir con el título, siendo extranjero, que es un tema que estamos investigando precisamente para la próxima conferencia interamericana. Debe revalidar el título, debe presentárselo todos los atestados, ¿verdad? Para incorporarse al gremio. Y posteriormente hay un registro de auditores, no hay necesariamente una prueba, pero eventualmente tiene que haber presentado experiencia previa a través de la vigilancia de algún colega o el apoyo de algún colega que ya te supervise tu trabajo para que eventualmente tengas la capacidad, digamos, para efectos del registro, de incorporarte al registro y poder ofertar los servicios a las entidades financieras. A las entidades financieras, a las aseguradoras, ¿verdad? A las que controlan el registro, las actividades, digamos, de servicios públicos. Ellas sí requieren un registro previo y a las entidades públicas, los procesos de auditoría, también se requiere un registro, pero eso está en la Contraloría General de la República, ¿verdad? Bueno, la colega Teresa Herrera y el colega Julio César Dextre te agradecen por tus aportes y por tu interesante exposición. Y la colega Margarita Luna señala de que es cierto que ser profesional implica de constantes capacitaciones que los colegios deben realizar y evaluar a sus agremiados. Es un gran reto. Le estamos debiendo al registro de IFAC, ¿verdad? Con este DOM 2. No estamos haciendo los procesos de evaluación como ellos quieren, que de alguna manera también deben respetar un poco la idiosincrasia que nosotros tenemos, pero si estamos hablando de que estamos en una profesión internacional, porque prácticamente podemos trabajar de manera remota en cualquier país, y nuestro mercado de empresas ya no son solo nacionales y ya no son pequeñas. El mercado ha crecido, el mercado se ha desarrollado, las empresas internacionales están acá y requieren que nosotros tengamos conocimientos y capacidades a nivel internacional. Y ojo, y no solo de normativa contable de NIF, de IFRS. También pensemos en que eventualmente, si estamos hablando de una entidad que consolida su información en US GAAP, ¿verdad? En principios americanos, o eventualmente con algunas características específicas en la Comunidad Económica Europea, ¿verdad? Hay una aplicación de las normas NIF, pero con algunas situaciones específicas. Entonces, es muy amplio nuestro aspecto de trabajo, es muy amplio, y nosotros decidimos en qué ámbito queremos trabajar. Si queremos mantenernos sin actualizarnos lo suficiente, entonces vamos cada vez reduciendo nuestras posibilidades de trabajo. Y en una profesión tan competente y con toda la inteligencia artificial detrás de nosotros, presionándonos como un nuevo competidor contra nuestros servicios, creo que vamos a tener que entrarle también a las áreas de digitales. Como por ejemplo, México, el Instituto Mexicano, tiene un programa de actualización en competencias digitales, ¿verdad? Que trabaja precisamente en un diplomado en ese sentido. Entonces, bueno, la profesión de nosotros cambia todos los días. Entonces, ¿cómo cambiamos nosotros con la profesión? ¿Verdad? Entonces, es un tema de un reto constante. Gracias nuevamente, Carlos, por tu participación, exposición, aportes de tu investigación.
y te invito a que expreses tus palabras finales. Un abrazo fraterno, me siento muy unido a ustedes. He tenido gratísimos recuerdos y experiencias a través de mi participación en la Comisión de Educación de AIC, donde tenemos el honor de tener a María Antonieta, al colega José Carlos Dextre, claro está, a don Oscar Díaz, ¿verdad? Que generan una enorme promoción, por decirlo de alguna manera, de esa excelencia que los caracteriza a ustedes. No dejemos de movernos porque nos lleva la corriente, ¿verdad? Sí. No nos queda de otra. Gracias. Por mi parte, muy buenas noches a todos los participantes y desearles a todos los colegas que pasen un feliz día del contador público. Gracias. Buenas noches a todos. Felicidades.